Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje, y el día de hoy me dirijo a los chicos del tercer año de educación secundaria, haciéndoles recordar que el tema que vamos a ver el día de hoy en nuestra clase es el último tema de este segundo trimestre. Por eso debes prestar bastante atención a este video, ya que la próxima semana tendremos nuestro examen bimestral. Vamos a iniciar con esta primera diapositiva que titula en la parte superior una pregunta. Dice, ¿qué signo hace falta en el siguiente texto? Tenemos el texto. Querido tío, no hay nada después. Debajo dice, en el siguiente renglón, te escribo esta carta para contarte que mis hermanos están practicando 5 deportes. No hay nada después de deportes. Patinaje, ciclismo, fútbol, básquet y atletismo. Bien, en este primer texto que encontramos, que te muestro, aquí lo que hace falta son signos de puntuación. Pero ¿qué tipo de signo es el que falta? Pues hace falta los 2 puntos. ¿Y cuántos de estos 2 puntos hacen falta en este texto? En realidad hacen falta dos puntos. El primer 2 puntos tiene que ir después de querido tío. ¿Por qué? Porque este 2 puntos tiene que separar o distanciar al vocativo. Y en este caso el vocativo pues es querido tío. Así que voy a utilizar los 2 puntos después de querido tío. Ahí está. Siguiente, te escribo una carta para contarte que mis hermanos están practicando 5 deportes. Ah, aquí tenemos que colocar los 2 puntos porque a continuación se viene una enumeración de esos 5 deportes. ¿Cuáles son esos 5 deportes? Prepárate porque los vamos a anunciar. Patinaje, ciclismo, fútbol, básquet y atletismo. Es más que obvio el día de hoy qué tema vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de los dos. Vamos a estudiar, vamos a repasar, vamos a darte el alcance de algunas reglas para el uso de los 2 puntos. Primero debes saber pues que los 2 puntos es un signo de puntuación muy importante, ya que si no los utilizamos podemos incurrir en un mal entendimiento del mensaje. Así que yo te propongo el día de hoy 7 casos, 7 reglas para el uso de los 2 puntos. Primer caso, caso número 1, cuando se presenta una enumeración con carácter explicativo. Por ejemplo, el Perú es maravilloso. 2 puntos. Tiene un buen clima, excelentes playas y una exquisita gastronomía. He utilizado en este primer caso los 2 puntos para explicarte una enumeración al final, porque he afirmado, el Perú es maravilloso. Ahora tengo que explicarte, enumerando razones. La primera razón tiene un buen clima. La segunda razón, excelentes playas. Y la tercera razón, una exquisita gastronomía. Entonces, vas a utilizar los 2 puntos con carácter explicativo antes de una enumeración. Caso número 2, cuando finaliza una enumeración para introducir una idea general. En este caso es al revés. Primero vamos a mencionar los elementos de una enumeración, como limpias, seguras y tranquilas. Recién ahora, después que he mencionado las enumeraciones, ahora 2 puntos y voy a finalizar con una idea general. Así deben ser todas las ciudades. ¿Te das cuenta? Caso número 3. Cuando se incluyen citas o frases textuales y la cita debe ir entre comillas y empezar con mayúscula. Ejemplo, ante la discusión, el profesor dijo, 2 puntos, recuerden que deben ser tolerantes. En este caso hemos utilizado los 2 puntos después del verbo dijo, porque después de estos 2 puntos viene entre comillas la expresión dicha por alguien, la cita textual. En este caso recuerden que deben ser tolerantes. Yo voy a recordar en un pasaje de la Biblia que dice, Jesús dijo, 2 puntos, abro comillas, inicio con mayúscula, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta?
cuando es una cita textual, cuando es una frase textual expresada por alguien, tienes que utilizar después del verbo los dos puntos. Antes de esa frase, esa famosa frase. Y esa frase tiene que estar entre comillas e iniciar con mayúsculas. Muy bien, pasamos ahora al caso número 4, cuando se presenta una relación causa-efecto. Una conclusión también, o si no, una consecuencia o por último un resumen. Ejemplos. Salió apurado. Dos puntos. Iba a llegar tarde. Bueno, este puede ser el ejemplo de una relación de causa y efecto. Si salgo apurado, efecto, llego tarde a un lugar. Entonces ahí hemos utilizado los dos puntos para señalar esta relación de causa y efecto. Había colas y gritos. Dos puntos. Era un caos. Entonces, he utilizado los dos puntos antes de mencionar una conclusión. Porque decirte, había colas, desesperación, gritos. Dos puntos, ahora viene la conclusión de todo eso. Era un caos, era terrible. Otro ejemplo, perdió el trabajo. Dos puntos, lo despidieron. En este caso, puedes decir que esta idea pues, puede ser una muestra de un causa y efecto, o si no, de un resumen, una idea de resumen. Perdió el trabajo. Bueno, ya en resumen, en conclusión, tú vas a decir, ¿no? En conclusión lo despidieron. Caso número 5, cuando se proporciona un elemento del resto de la oración. ¿Ya? A ver, ejemplo, a ver. Él es muy agradable. Ya. Ahora vamos a dar el ejemplo, porque decimos, pues, o los ejemplos, porque decimos que es agradable. Siempre está alegre, ya, esa es una muestra, un ejemplo. Otro, es optimista y finalmente es tolerante con los demás. Aquí estamos proporcionando un ejemplo del resto de la oración. El equipo está para campeón, dos puntos. Juega organizadamente, golea a sus rivales y avanza en la clasificación general. Esos dos puntos me señalan que viene después una ejemplificación o una explicación de lo afirmado anteriormente. Caso número 6, se emplean tras las fórmulas de saludo en los encabezamientos de cartas y documentos importantes. Por ejemplo, muy señor mío, dos puntos. Ah, ya, esta es una carta. Le agradeceré que en el plazo más breve posible, etc. Puntos suspensivos. Dice. Caso número 7, y es el último caso que vamos a repasar el día de hoy, cierran elementos de la enumeración y dan paso a un concepto que los engloba. Similar a la regla número 2, muy similar, muy similar. ¿No? Idea general, viene al final, acá viene al final, ¿qué cosa dice? Al final viene un concepto que los engloba. ¿No? Ejemplo, natural, sana y equilibrada. Dos puntos, así debe ser una buena presentación. Ahí está, ese es el concepto que engloba a natural, sana y equilibrada. Pasamos ahora a los ejercicios y yo ya me he adelantado en desarrollarlos. Lee los siguientes enunciados y aplica el uso de los dos puntos. Número 1, señor Baudelaire, perdón, señor presidente, dos puntos. Tenemos el honor de invitarlo a cena de despedida del profesor. En este caso, pues puede ser una carta, puede ser una carta. Después del vocativo, vamos a utilizar ahí los dos puntos. Segundo ejemplo, Baudelaire dijo, ya esta es una cita textual o una frase textual. Baudelaire dijo, dos puntos, esa necesidad de olvidar su yo en la carne extraña es lo que el hombre llama noblemente necesidad de amar. Entonces, joven señorita, en este número 2 hemos empleado los dos puntos para señalar esa frase textual dicha por alguien. Número 3, se ha quedado sin recursos económicos para mantener la empresa. Dos puntos. Conclusión, no podrá continuar con ella. Número 4, no necesita terminar el trabajo monográfico. Dos puntos. No tendrá clases hasta dentro de 2 semanas. Esto se ha empleado los dos puntos justamente para pues señalar lo que va a pasar. En este caso es un ejemplo de causa-efecto. ¿Ya? Por último, número 5, la conferencia me interesó. Dos puntos. ¿Por qué me interesó?
trataba de los problemas de la realidad nacional. Entonces, en este caso también hemos utilizado, bueno, acá en este caso, la versión número 5, estamos pues dando una consecuencia, un resumen del por qué me interesó la conferencia. Finalmente, te hago recordar que tenemos el día de hoy una cita de 9:55 a 10:25 para poder trabajar más ejercicios de este tema. Las páginas que vamos a desarrollar son las 130, 131, 132 y 133 de tu libro de actividad. Y en caso no tengas, debes tener impreso las hojas que se han enviado en imágenes a través del grupo de WhatsApp. Soy Elvis Carlos y espero que esta clase se haya entendido. Muchas gracias. Hasta luego.